Hola hermano y hermana. Este es un espacio donde compartiremos reflexiones sobre Dios, su amor y su propósito para nuestras vidas. La enseñanza del día la podemos encontrar en Jeremías 29, 11. La palabra de Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. A simple vista, este pasaje nos transmite la seguridad de que Dios tiene un plan bueno para nuestras vidas. Sin embargo, al analizarlo en su contexto y significado más profundo, encontramos verdades poderosas que transforman nuestra manera de ver la vida, las pruebas y el futuro. Para comprender el significado de este versículo, es fundamental entender el contexto en el que fue escrito. Jeremías era un profeta llamado por Dios para hablarle a la nación de Judá en un tiempo de gran crisis. El pueblo de Israel había sido infiel a Dios, cayendo en la idolatría y la injusticia social, lo que llevó a su exilio en Babilonia. En Jeremías 29, el profeta escribe una carta a los exiliados en Babilonia, quienes habían sido llevados cautivos tras la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Muchos de estos exiliados estaban desesperados y confundidos, preguntándose si Dios los había abandonado. Algunos falsos profetas proclamaban que el exilio sería corto, pero Jeremías, en obediencia a Dios, les dijo que permanecerían en Babilonia por 70 años antes de ser restaurados. Es en este contexto de sufrimiento y esperanza futura que Dios proclama en Jeremías 29, 11 que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para su pueblo. Aunque estaban en cautiverio, Dios no los había olvidado ni abandonado. En ese sentido, podemos ver que Dios no actúa de manera improvisada. Su plan para nuestras vidas no es el resultado del azar o de nuestras circunstancias. Incluso en medio del exilio y el sufrimiento, Dios ya tenía un propósito definido para Israel. Esto nos recuerda que, aunque atravesemos tiempos difíciles, Dios sigue teniendo el control. Aunque el pueblo estaba pasando por un juicio debido a su pecado, el propósito final de Dios no era su destrucción, sino su restauración. Esto nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades, Dios no nos ha abandonado. Muchas veces, Dios permite pruebas en nuestra vida para moldearnos y llevarnos a una mayor madurez espiritual. El exilio en Babilonia no era el final de la historia para Israel. Dios les prometió que serían restaurados en el tiempo señalado. De la misma manera, en nuestra vida, los tiempos de prueba no son el final. Dios tiene una esperanza para nosotros, una promesa de restauración y plenitud en Él. Muchas veces nos sentimos como el pueblo de Israel en el exilio, perdidos, sin dirección y sin esperanza. Sin embargo, Jeremías 29, 11 nos recuerda que Dios sigue en control y que nuestras pruebas no son el final de nuestra historia. Debemos aprender a confiar en su soberanía, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En los versículos siguientes, Jeremías 29, 12-13, Dios dice: entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Este pasaje nos enseña que debemos acercarnos a Dios con una actitud de entrega total. No se trata solo de esperar pasivamente sus promesas, sino de buscarlo activamente en oración y comunión. A veces, nos enfrentamos a situaciones que parecen no tener salida. Pero Jeremías 29, 11 nos recuerda que Dios tiene un futuro para nosotros. Esta verdad debe cambiar nuestra perspectiva. En lugar de vivir en desesperación, debemos vivir con la certeza de que Dios tiene algo mejor preparado para nosotros. El pueblo de Israel tuvo que esperar 70 años antes de ver el cumplimiento de la promesa de restauración. Esto nos enseña que las promesas de Dios se cumplen en su tiempo, no en el nuestro. Debemos aprender a ser pacientes y a confiar en que Dios obrará en el momento oportuno. En conclusión, Jeremías 29,
11 es un recordatorio poderoso de que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Aunque pasemos por momentos de dificultad, Dios sigue teniendo el control y sus planes para nosotros son de bienestar, esperanza y futuro. Nuestro desafío es confiar en Él, buscarlo con todo nuestro corazón y vivir con la certeza de que su propósito se cumplirá en nuestra vida. Que este versículo sea un ancla de fe en los momentos de incertidumbre y una fuente de esperanza para cada día. Dios tiene planes de bien para ti, y su propósito se cumplirá en el tiempo